Muy bien, entonces nuestro ejercicio va a ser el siguiente. ¿Ya? Vamos a tener como siempre un objeto que puede estar, en este caso, en forma parabólica y en lo posible tal vez va a impactar contra algún objeto, ¿no? O lo único que queremos tal vez es que pueda abarcar cierta distancia y para eso necesitamos obtener ciertos datos, ¿no? En este caso vamos a tener una parte tal vez horizontal. Voy a tener un objeto que quisiera que salga desde este punto. Ok, nuevamente el puntero está teniendo pequeñas fallas. Ahora vamos a hacer lo posible de que se corrija. Entonces, necesito un ángulo. Ok, sigue fallando. Necesito un ángulo. Vamos a ponernos ahorita un ángulo. Lo pondremos por ahora que sea tal vez tita. Y también vamos a requerir el valor de una velocidad. Entonces, con eso nuestro objeto va a poder ir y desplazarse de forma que pueda llegar tal vez a un objetivo, ¿no? A eso que nosotros estamos necesitando. A ver, entonces nos podremos dar tal vez una distancia. Entonces vamos a darnos una distancia, no sé, que sea de unos, puede ser unos, a ver, ¿cuánto siempre podemos arrojar de objeto a objeto? Unos 20 metros, más o menos lo que mide, no sé, una canchita de fútbol aproximadamente. Entonces quiero arrojar un objeto 20 metros, ¿no? Y que vaya tal vez así, y que llegue a los 20 metros totalmente, donde tal vez va a estar, digamos, si es una canchita, otro jugador, para totalmente agarrar la pelota en el suelo, ¿no? Ese va a ser nuestro objetivo. Entonces la pregunta será, ¿con qué ángulo y con qué velocidad yo debo hacer eso? ¿Para qué? Para que cuando le llegue la pelotita al otro extremo, no tarde, digamos, en llegar más de, a ver, vamos a ponernos, que no tarde en llegar más de unos 3.5 segundos. Ese que sea nuestro objetivo, ¿no? Que en 3.5 segundos el balón llegue de un extremo a otro, avanzando 20 metros de distancia. Entonces, si yo quiero lograr esa hazaña, entonces necesitaré saber con qué velocidad y con qué ángulo yo debo realizar ese lanzamiento. Entonces, no nos olvidemos que también contamos con el valor de la gravedad. Entonces, la gravedad nos indica que vamos a trabajar 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ya teniendo esos valores, nosotros tenemos que hacer nuestro ejercicio a través de ellos. Pero a ver, el primero, bueno, obviamente lo vamos a hacer conmigo para que podamos ir recordando un poquito lo que estamos buscando. Entonces, una de las cosas que hacemos tal vez primero en física es la descomposición de nuestra velocidad, ¿no? Tenerlo tanto en la línea de X como en la línea de Y. ¿Eso para qué nos sirve? Para que al momento que nosotros podamos hacer el reemplazo de esos valores, pues nosotros podamos siempre tener, ¿no? En cuenta cada una de esas cosas que requerimos. Entonces voy a escribirlo acá en la parte inferior, voy a poner esas mis velocidades. Entonces voy a decir acá, mi velocidad inicial en la línea de X tiene que ser igual. Bueno, no conozco el valor de esa velocidad, sé que es multiplicado por coseno, pero tampoco conozco el ángulo. Me voy con la línea de Y, velocidad inicial en la línea de Y. Tampoco conozco el valor de la velocidad, pero sé que tiene que ser el seno del ángulo. Entonces nos quedamos ahí, no tendríamos más opción de poder resolver nuestro ejercicio a partir de ese punto. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar otra alternativa, otro camino, otra vía para que yo pueda resolver mi ejercicio, ¿no? Entonces puedo intentar resolver mi ejercicio. Lo voy a acomodar un poquito más por aquí. Entonces digo, tengo que ver mis formularios, trabajar en la línea de X o en la línea de Y, en cuál de ellos pudiera tener más datos. A ver, empezaremos por la línea de X. Entonces, si veo mi ecuación de X, ¿qué nos dice? Nos dice que la posición final va a ser igual a la velocidad inicial en la línea de X por el tiempo. Voy a reemplazar los valores que tengo. Entonces, la posición me dice que necesito avanzar 20 metros. Y me dice que tengo una velocidad, pero que en este caso solo está multiplicado por el coseno de un ángulo. Y el tiempo me dice que es 3.5 segundos. Entonces, ¿qué tengo acá?
Tengo dos incógnitas en una sola ecuación. Estaríamos hablando del dato de la velocidad y también el dato del ángulo. Tenemos esas dos incógnitas. Entonces, una vez que tengo esas dos incógnitas, necesito buscar algún otro dato más, ¿no? Este es su nivel, lo voy a borrar un poquito para que así podamos tener puros números. Muy bien, necesito encontrar otra ecuación más para que yo pueda trabajar mi ejercicio, porque una ecuación con dos incógnitas, matemáticamente no podemos, ¿no? Entonces necesitamos el apoyo de otra más. Entonces me voy a la línea de Y. Me fijo el gráfico, porque en este caso nos da mediante gráfico, y digo que parte del nivel 0 hace todo su recorrido y también va a llegar al nivel 0. Entonces, en eso es lo que debo yo buscar algunas referencias. Si nosotros recordamos, y aquí ya tenemos que ser también más prácticos, ¿no? Tenemos una ecuación en la cual nos dice que nosotros trabajamos con el tiempo. Me dice que el tiempo de vuelo, cuando la altura inicial es 0 y la altura final es 0, va a ser igual, nos dice, a 2 veces el valor de la velocidad inicial en la línea de Y sobre el valor de la gravedad. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, ya teniendo eso, yo puedo reemplazar los valores también en este punto. A ver, reemplazando. ¿Qué tengo? Tengo el tiempo. 3.5 segundos. Conozco el valor de 2. La velocidad inicial en la línea de Y me dice que va a ser velocidad seno de el ángulo, en este caso sí es θ, sobre el valor de la gravedad 9,8. Nuevamente estoy en otra ecuación donde tengo dos incógnitas. En este caso mis incógnitas son el valor de la velocidad y el valor del ángulo, ¿no? Por eso se ha quedado solo con θ. Entonces lo que puedo hacer es unir entre estas dos. Primero trato de eliminar una variable, ya sea velocidad o ya sea el ángulo, trato de eliminar para que así pueda obtener una de las dos, ¿no? En algún caso, muchas veces nos dicen que nosotros debemos formarnos un sistema de ecuaciones, eso tal vez ya lo están avanzando en mate, donde esta es mi primera ecuación y aquí tengo entonces mi segunda ecuación. Y lo que puedo hacer es unir mis ecuaciones. Entonces, cuando hablamos de sistemas de ecuaciones, nosotros tenemos 5 formas de poder resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, un sistema de preferencia se forma cuando tenemos dos incógnitas o tres. En este caso tenemos dos. ¿Cuáles son los métodos de resolución? Entonces tenemos el método de reducción, sustitución, igualación, determinantes y método gráfico. Entonces, cualquiera de esas 5 nosotros aplicamos cuando hacemos este tipo de ejercicios. Pero en este caso, ¿cuáles son los más sencillos y los más utilizados? Estaríamos hablando del método de reducción, sustitución o el método de igualación. Esos métodos son los más utilizados, los más comunes, también en la matemática, pero sobre todo en la física, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer acá va a ser tal vez el método de sustitución. Voy a despejar una variable, ya sea velocidad o ángulo, y la voy a sustituir en mi siguiente ecuación. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pero vamos a definir cuál de las dos variables vamos a despejar. A ver, vamos a echarle a votación. ¿Qué dicen? Ecuación 1, ecuación 2. ¿Cuál utilizamos? Ecuación 1 o... Ya, la 1. Muy bien. ¿Despejamos velocidad o despejamos ángulo? Velocidad. Velocidad, ¿verdad? Velocidad se nos va a hacer más sencillo también al momento de poder hacer el reemplazo. Muy bien, entonces nos vamos a la ecuación 1 y voy a despejar velocidad. Como tengo que coseno y tiempo están multiplicando, al otro lado de mi ecuación, pues tendrían que pasar a dividir. Entonces voy a tener el valor 20 sobre, en este caso, voy a tener coseno de θ por 3,5. Y eso me va a dar igual al valor de la velocidad. Muy bien, entonces eso de acá yo lo debo reemplazar acá en esta mi ecuación. Entonces reemplazo ahí. Para tratar de eliminar de acá mi fracción. Entonces este 9,8 lo voy a también llevar a multiplicar, así no voy a tener fracción. Entonces voy a tener primeramente 3,5 por 9,8 va a ser igual al valor de 2 por la velocidad por seno del ángulo.
Muy bien, ya he hecho ese reemplazo. Puedo incluso ya estar multiplicando estos dos valores para que así no los pueda estar escribiendo mucho, sino directamente pueda tener un valor. 3,5 por 9,8, 34,3. Entonces me quedo con eso. 34,3. ¿Qué va a ser igual? El 2 se queda. La velocidad, eso es lo que quiero reemplazar porque lo he despejado acá. Entonces escribo todo eso donde tengo o donde tenía el valor de velocidad, ¿no? Entonces me dice que es como una fracción. Aquí en la parte superior tengo 20, en la parte inferior tengo coseno de tita por 3,5 por seno del ángulo. Muy bien. Entonces ya teniendo eso, voy tratando también de ya agrupar mis números. Voy a poner la calculadora, voy a poner 2 por 20 y ese resultado lo voy a dividir entre 35. Bueno, sería 40, ¿no? En este caso. Entonces 2 por 20, a ver, vamos a ponerlo acá. Primero voy a anotar, ¿no? Tuviera 34,3. Entonces va a ser igual al valor de 2 por 20, va a ser 40. 40 dividido entre 3,5 me da el valor de 11,43, redondeado. 11,43 por. Según la trigonometría, según los datos que nos ofrece la trigonometría, nosotros recordando nuestras clases, me dice que cuando yo voy a tener una unión, se podría decir, entre esos dos valores. Bueno, perdón, en este caso ya 3,5 ya lo hemos utilizado, entonces lo voy a sacar fuera de mi ecuación. Algo así. Listo. Entonces, ¿qué es lo que se me ha quedado aquí? Mira, esos dos. Los voy a anotar por ahora. Voy a poner que tengo seno de tita sobre coseno de tita. Eso se me habrían quedado. No los he utilizado aún en el desarrollo de mi ejercicio. Pero cuando yo voy a tener esa unión de seno sobre coseno, nos dice que nosotros vamos a llegar a formar la parte de tangente. Entonces anoto 34,3 va a ser igual a 11,43 y esto va a ser por tangente de tita. ¿Listo? Entonces ya he llegado a ese valor, pudiendo hacer esa agrupación de mis términos. ¿Por qué? Porque ambos manejan el mismo ángulo, tita, tita, para cada uno de ellos. 11,43 me está interrumpiendo para poder calcular el ángulo, lo mando al otro extremo de mi ecuación, entonces voy a tener el valor de 34,5 dividido entre 11,43. Esto va a ser igual al valor de tangente de tita. Por lo tanto, tita va a ser igual. Cada vez que nosotros queremos separar una función trigonométrica de su ángulo, siempre dijimos que va al otro lado de la ecuación con signo contrario. En este caso, en esta parte ya voy acomodando mi ecuación. Voy dejando que mi incógnita se quede en el lado izquierdo de mi ecuación. Así de esa forma yo voy a poder trabajar mi resultado sin ningún inconveniente. Ah, caramba, no era 34. ¿Dónde teníamos 34? A ver, 34,3, 34,3. Ah, este de acá parece 31, ¿no? Es 34 punto, perdón, punto 3. Acá abajo ya le estoy poniendo punto 5. Tienen razón. Vamos a borrar. Y aquí ya sería el valor de 34,3, ¿no? Hasta bien, 3, no es 5. Listo. Ahora sí, entonces anoto mi valor de mi tangente. Entonces tengo tangente a la menos 1 del valor de 34,3 dividido entre 11,43. Y voy a tener el valor de tita. Entonces ponemos eso a la calculadora. Tangente a la menos 1 de 34,3 dividido entre 11,43 también. Y el resultado me dice que el ángulo va a ser igual a 71,57. Entonces anoto 71,57 grados. Pero ¿qué dijimos? Que cuando vamos a trabajar con ángulos tenemos que siempre trabajar con ángulos enteros. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de redondear. Si me dice 74,57, entonces es mayor a 50.
¿no? Entonces voy a redondear al inmediato superior, por lo tanto mi ángulo va a ser igual al valor de 72 grados. Y con eso nosotros estaríamos teniendo el valor del ángulo, con el cual nosotros tenemos que hacer el lanzamiento para que así podamos llegar al objetivo que queremos, ¿no? Pero ahora necesito también la velocidad. Una vez que calculé el ángulo, me vengo acá a mi valor de mi velocidad. Como ya está despejadita mi ecuación, entonces lo único que voy a hacer es ordenar y reemplazar mis valores. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo el valor de 20, va a ser igual a coseno, en este caso, de 72 multiplicado por 3.5. Coloco eso a la calculadora y voy a obtener mi resultado. 20 dividido entre coseno de 7,2 por 3.5. Y mi resultado me dice que va a ser igual a 5.25. Entonces necesito lanzar ese objeto con una velocidad de 5.25 metros sobre segundo con un ángulo de 72 grados para que yo pueda lograr ese objetivo de avanzar 20 metros en 3.5 segundos. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros tenemos que hacer la resolución de nuestros ejercicios, porque ahí vamos a tener siempre una forma de poder ver, ¿no? Cómo van trabajando cada uno de ellos, en qué forma van actuando. Entonces, eso nos ayuda. Entonces, a ver, lo voy a dejar ahí. Bueno, el grafiquito tal vez que se note un poco. Ok, más o menos ahí. A ver, esto no se nota el ángulo. Vamos a tratar de corregirlo. Muy bien. Pueden empezar a copiar y si hay tal vez alguna duda o consulta, adelante. Entonces, lo que nos dice, ¿no? Dice, se suelta una esfera desde una altura de 25 metros. O sea, entonces hay que ver dónde están estos 25 metros, ¿no? Vamos a intentar ver, desglosar y al momento de leer. Entonces, de acá, desde el nivel del suelo, se arriba 25 metros. Desde ahí se suelta una esfera, nos dice, ¿no? Se suelta. Entonces, ya podemos estar teniendo un indicio de algún dato que podemos estar necesitando. En este caso, tal vez que nuestra velocidad inicial va a ser igual a 0 para la esfera, ¿no? Eso podemos tener. Muy bien, seguimos. Y dice, y simultáneamente se dispara un proyectil con velocidad inicial. Entonces, aquí está nuestro proyectil y nos dice que la velocidad inicial va a ser igual a 25 metros sobre segundo. Entonces, puedo anotar acá, ¿no? 25 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial de mi proyectil. Bueno, lo puedo poner tal vez para reconocerlo un poquito mejor. Algo así, 25 metros sobre segundo. Pregunta, dice, calcular el ángulo de inclinación con que se debe lanzar el proyectil para que impacte con la esfera, como se muestra en la figura. Ah, caramba. Entonces quiere que los dos impacten en el mismo punto. Interesante. Nos dice que la gravedad debamos utilizar de preferencia 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, lo utilizaremos en este caso y veamos también cómo nos va el ejercicio. Aparte, en el gráfico nos indica que desde donde sale el proyectil hacia donde va cayendo la pelotita, está a una distancia de 25 raíz de 3, ¿no? Entonces me dice que yo tengo ese valor, 25 raíz de 3. Entonces vamos a tal vez mantener eso, no lo vamos a cambiar a decimales. Y vamos a utilizar lo que nos sugiere acá el ejercicio, una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, a ver, terminen de copiarle este ejercicio, porque como vamos a ir resolviendo más abajo, entonces puede que se nos haga muy chica la pantalla, entonces para poder tenerlo mucho mejor. Ya, terminen de copiarlo el ejercicio. Muy bien, lo que necesitamos entonces es tratar de encontrar, nos dice, ese ángulo necesario para que los dos impacten. Ese es el objetivo, ¿verdad? De que uno impacte con el otro y podemos tener no sé, un impacto perfecto entre dos objetos. Entonces, donde necesitamos trabajar es en ese pequeño punto para que así podamos hacer nuestra resolución, ¿no? Acá. Entonces, tengo que ir jugando con las alturas, primeramente. Acá. Si se escucha entrecortado, me avisa.
Puede que sea desde mi lado el corte o que se escuche entrecortado, o solo puede que sea en su lado, ¿no? Entonces, me avisan, por favor, si a varios también les sucede eso, que se escucha entrecortado. Entonces, necesitamos encontrar ese valor de alturas, una relación de alturas. ¿Para qué? Si yo me fijo en el objeto que está saliendo de forma horizontal, que va elevándose de donde sale el proyectil, aquí nos dice que es un cañón, entonces debo saber hasta qué altura va a llegar ese objeto. Ese va a ser uno de mis datos que tendría que tener, ¿no? Hasta qué altura va a llegar. Y también tengo que saber qué altura va a bajar el objeto que está viniendo de forma vertical. Me dice que desde los 25 se suelta, entonces algo ha avanzado. Tenemos que hacer una relación de alturas en este caso. Entonces, a ver, vamos a ver cómo nos va. Entonces, yo voy a querer que esa mi altura, está acá, donde van a chocar, para abajo, se llame H. Listo, yo voy a querer que sea H. Entonces, ¿cuánto va a descender el objeto? ¿No? Entonces, la pregunta es cuánto ha descendido esta pelotita hasta que llegue hasta acá, hasta el punto de impacto. Entonces, esa pelotita que estaba aquí ha descendido hasta poder llegar hasta acá, hasta el punto de impacto. Entonces, si yo quiero que esto se llame H, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Este pequeño trocito de aquí arribita va a ser 25 menos H. Y listo. ¿Para qué? Para que yo pueda decir que 25 más H, yo pueda tener mi resultado. ¿No? A ver, espérenme un momentito. Entonces teníamos esa diferencia de alturas, ¿no? Lo que nosotros estábamos necesitando. Entonces yo digo que esta partecita de acá arriba, este rojo vale 25 menos H, porque el total vale 25, pero este trocito le estoy quitando, entonces vale H. Entonces ese rojito va a ser 25 menos H, y este verdecito solo va a ser el valor de H. Hasta ahí todavía no voy haciendo mucho, digamos, no voy avanzando mucho en mi ejercicio. Pero ya me sirve para que yo pueda tener ciertos indicios, ¿no? Entonces, a ver, me centraré en la bolita que está bajando por acá, ¿no? Entonces digo que el tiempo que va a tardar esta pelotita en bajar desde ese punto de 25 metros hasta mi altura de H, tiene que ser el mismo tiempo que el proyectil que sale desde el cañón llegue a impactar en el punto H. Entonces yo puedo decir que el tiempo de la pelotita, o bueno, en este caso lo pondremos de la esfera, porque no sé que es una esfera, ¿no? El tiempo de la esfera tiene que ser igual al tiempo del proyectil, ¿no? Los tiempos tienen que ser iguales en ambos casos. ¿Ya? Entonces, ¿qué ecuación puedo utilizar para mi objeto que está viniendo totalmente en caída libre? Tengo tres ecuaciones, ¿no? Las que nos presentan en parabólico en la línea de Y, esas son las que nosotros podemos utilizar. Pero ahora, ¿cuál sería la más aconsejable? Ahí está el detalle, ¿no? Tanto la primera y la segunda ecuación me dice que tienen velocidades finales. Cosa de que en mi ejercicio, si quisiera calcular una velocidad final, tendría que ser una velocidad de impacto, cosa que no me piden, aquí solo me pide el ángulo. Entonces, ni mi primera ni mi segunda ecuación me servirían. Me voy a la tercera ecuación, la que tiene tal vez el valor de un medio. Entonces, lo voy a escribir acá. Escribiendo lo voy a tener, ¿no? Digo que mi altura final es igual a mi altura inicial más el valor de la velocidad inicial en la línea de Y por el tiempo. Bueno, voy a poner directamente más porque viene de bajada un medio el valor de la gravedad por tiempo elevado al cuadrado. Entonces aquí ya tengo que hacer ciertas consideraciones y vamos a ver cuál de las dos se nos hace más sencillo de poder hacer. Tengo una opción. Digo que mi altura final va a ser acá arriba 25. Y la altura que ha descendido tengo dos opciones. O lo pongo 25 menos h porque eso es todo lo que ha bajado. O digo que mi altura inicial es aquí abajo 0. Y donde él se encuentra ahora es a una altura h. Entonces, cualquiera de las dos opciones yo tendría que utilizar, pero tengo que ponerme de acuerdo cuál utilizar. Y en algún caso tengo que probar si con eso va a salirme algún resultado coherente o no. Pero ¿qué es lo que todavía puedo hacer en mi ecuación? Entonces voy a ir a mi ecuación y voy a tratar de simplificar. A ver, voy a utilizar
que desde la parte inferior va a ser mi nivel de 0. Entonces, todo lo que esté para arriba va a ser positivo. Entonces digo que mi objeto alcanza una altura final de h. Voy a suponer que h es nada más lo que avanza. Entonces, voy a poner altura final, se me queda como h. Bueno, h mayúscula voy a tratar de poner. Altura inicial, como parte del nivel del suelo, voy a poner lo que va a ser igual a 0. Velocidad inicial, nos dice que se suelta, hemos dicho que entonces va a ser 0 su velocidad inicial, simplifico. ¿Qué es lo que me queda en mi ecuación? Me queda el valor de 1/2 por la gravedad nos propuso que utilizáramos de 10 y por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces yo tengo esto, trato de resolver, entonces digo h va a ser igual. 10 por 1, 10 dividido entre 2, 5t al cuadrado. Y tengo ese valor, ¿no? Entonces yo tuviera esa relación. Entonces estoy diciendo que mi objeto está descendiendo, ha avanzado una altura tal vez máximo de h, estoy tomando en cuenta esto, ¿no? Por hora. También podríamos haber tomado 25 menos h. Vamos a ver en qué formas nos puede afectar esto o cómo nosotros podemos intentar resolver. En caso de que no, vamos a ir cambiando, ¿no? Entonces, hasta aquí, lo único que he trabajado ha sido para el objetito que viene en caída. Listo, tengo esa mi pequeña ecuación. Continuando mi ejercicio. Entonces, lo voy a poner tal vez ahí de burbujita para que podamos tener algo así. Listo, continuando. Me centro en la parte del cañón. Voy a subir un poquito la imagen. Me voy a concentrar en el cañón. El cañón me dice que dispara con esta velocidad, entonces voy a hacer mi descomposición de velocidades. Descompongo mi velocidad en la línea de x que va a ser igual al valor de 25, tengo el valor de 25 por coseno del ángulo, en este caso me dice que está trabajando tal vez con alfa, y se queda ahí porque no sé el ángulo de alfa, ¿no? Esa es mi incógnita. Velocidad inicial en la línea de y, tengo 25 y va a ser por la función seno de alfa. Listo. Entonces tengo ahí, no puedo hacer nada más en esa mi ecuación, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que digo? Quiero saber en qué tiempo llega a impactar ahí en la parte superior. Nuevamente, en este caso, no tengo velocidades finales. Ahora, no puedo asumir que mi velocidad final va a ser 0. Porque si fuera mi velocidad final igual a 0, quiere decir que el objeto ha subido y a medida que ha llegado para impactar, no ha impactado con fuerza. Se tendría que haber detenido ahí arriba, ¿no? No subir más. Entonces, no puedo asumir que mi velocidad final va a ser 0. Vuelvo a utilizar la misma ecuación que tal vez he utilizado hace un momento para el objeto que cae, ¿no? Indicando. En este caso ya vamos a ir reemplazándolo. ¿Qué mi altura final? ¿Cuánto va a ascender? Va a ascender solo h. Entonces, mi altura final va a ser h. Altura inicial, parte del nivel del suelo, en este caso va a ser 0. Tengo más velocidad inicial en la línea de y, eso sí tenemos, ¿no? Entonces, mi velocidad inicial en la línea de y me dice que va a ser igual a 25 por, en este caso, seno de alfa, multiplicado por el tiempo. No conocemos el tiempo. Como va de subida, entonces esto va a ser negativo, menos el valor de 1/2 por el valor de la gravedad y por el tiempo elevado al cuadrado. Muy bien, tengo eso entonces en mi ejercicio. Intento resolver. Aquí me quedo con h. Aquí no puedo hacer nada, entonces solo se me queda 25 por seno de alfa por el valor del tiempo. Acá, ¿qué puedo hacer? 10 por 1, 10 dividido entre 2, 5t al cuadrado. Entonces tuviera ese valor. ¿Qué es lo que puedo hacer esto? Acá arribita tenía h. Entonces puedo reemplazarlo tal vez acá, ya que estas dos están trabajando en la línea de y, ¿no? Esta nuestra ecuación era para y, esto también es para y. Entonces voy a tratar de unir esas dos. Este valor de h lo voy a reemplazar aquí, en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que me va a salir? Me sale que 5t al cuadrado. ¿Y qué más? A ver, todavía no lo reemplazaré acá. Lo voy a llevar solo así. Este 5 lo voy a llevar al otro lado. Entonces voy a tener que h menos 5, perdón, positivo, ¿no? Ya estaba con negativo. 5t al cuadrado va a ser igual al valor de 25 por seno de alfa por el valor del tiempo.
Ahora sí, recién voy a reemplazar el valor de h que tenía acá, que nos ha salido en la anterior ecuación. Entonces, reemplazando eso, ¿qué voy a tener? 5t al cuadrado más 5t al cuadrado va a ser igual al valor de 25 por seno de alfa por el valor del tiempo. En este caso, entonces sumo estos dos, ya que tienen la misma variable. 5 más 5 me va a dar el valor de 10t al cuadrado. Y esto va a ser igual a 25 seno de alfa por t. Como solo está en pura multiplicación, voy a simplificar un tiempo de acá con uno que está elevado al cuadrado, ¿no? Es como si este tiempo de acá yo lo trajera también acá a dividir y se me van a simplificar. ¿Cuándo puedo hacer esa simplificación de ambos extremos? Cuando no tenga ni suma ni resta de por medio. Entonces se me va un 2 de ahí y se me tacha esto. ¿Qué me quedaría en mi ecuación? Me va a quedar que 10t va a ser igual a 25 por seno de alfa. Listo. No puedo hacer más. Ahí. Ahí se me quedaría mi ecuación. Entonces, como no podemos hacer más, recurrimos por último a la línea de x. En x, ¿qué es lo que tengo? Tengo una distancia y tengo también la velocidad. Voy a utilizarla en mi ecuación. La ecuación me dice distancia. Muy bien, entonces la distancia es igual a 25 raíz de 3. Va a ser igual a la velocidad inicial en la línea de x, 25 por, en este caso es coseno de alfa, por coseno de alfa por el valor del tiempo. No conocemos el valor del tiempo. Nuevamente acá, ¿qué tengo? No tengo ninguna suma o resta de por medio, pero tengo dos valores idénticos. Tengo 25, como está multiplicando acá, lo paso a dividir. Entonces yo los puedo simplificar. 25 se me va con 25. Muy bien, ¿qué me queda entonces en el otro lado? Me queda que raíz de 3 va a ser igual a coseno de alfa por el tiempo. ¿Qué puedo despejar tal vez aquí? El tiempo. Y voy a poder calcular el ángulo. Entonces, despejando, ¿qué es lo que se me va a quedar? Raíz de 3 sobre coseno de alfa va a ser igual al valor del tiempo. Entonces, aquí voy a reemplazar ese valor del tiempo, ¿no? Este tiempo de acá lo voy a reemplazar aquí. Y con eso ya voy a poder obtener algún resultado más. Lo voy a subir un poquito más por acá. Reemplazando, vamos a obtener nuestro valor. Entonces, esto va a ser 10 por raíz de 3 sobre coseno de alfa. Y esto va a ser igual al valor tal vez de 25 por seno de alfa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Este coseno llevo acá arriba y el 25 lo puedo bajar acá y voy a tener seno por coseno de alfa. Parece que nos vamos a trabar en algo en esa parte, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde puede estar nuestro punto de quiebre? Porque aquí, seno por coseno, no vamos a poder poner eso a la calculadora, ya que para cada uno nos va a pedir un ángulo de preferencia, ¿no? Entonces, a ver, necesitamos tal vez aquí, en este pequeño punto, utilizar esta distancia que desciende, ¿no? Aquí en vez de poner solo h, voy a poner 25 menos h. Vamos a ver cómo nos va con eso. Y vamos a cambiar solo esa pequeña partecita donde sea necesario. Voy a borrar esto acá. Aquí voy a poner 25 menos h. Y aquí abajito también puedo poner, bueno, lo voy a borrar. Acá. Y voy a poner todavía 25 menos h. Entonces, si quisiera despejar h, entonces h va a ser igual a 25 menos 5t al cuadrado. Y voy a tener entonces esta relación. Entonces, donde vea h tendría que reemplazar por eso. ¿Dónde voy a reemplazar eso? Lo vamos a reemplazar tal vez acá. No, aquí está mi h. Aquí está. Entonces, esto voy a tratar de despejarlo. Entonces, a ver acá, lo voy a borrar esta partecita de aquí. Y esto también. Y vamos a ver cuánto nos sale ese nuestro valor. Entonces, aquí, a ver, vamos a borrar. Listo, ¿qué tengo acá? Tengo h. H me dice que va a ser 25 menos 5t al cuadrado. Entonces, aquí voy a tener que va a ser 25 menos 5t al cuadrado. Muy bien, este otro 5t ha bajado. Ahora parece que se me van a simplificar mis dos 5t's.
¿qué es lo único que me va a quedar? Me queda el valor de 25, va a ser igual a 25 seno de alfa por el tiempo. Lo que puedo hacer tal vez es multiplicar estos de acá. Perdón, simplificar estos de acá, ¿no? Simplifico. 25 se me va con 25. En este otro lado me queda 1. Va a ser igual a seno de alfa por el valor del tiempo. Eso es lo que tuviera. Una vez que tengo eso, entonces me voy acá, a mi ejercicio, ¿no? Entonces aquí tenía despejado el tiempo. Voy a reemplazar tal vez en este valor ahora ese despeje, ¿no? A ver, esto vamos a borrar. Y teniendo mi despeje, 1 va a ser igual a seno de alfa por el tiempo. El tiempo es raíz de 3 sobre coseno de alfa. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente hemos vuelto a la agrupación de hace un momento. Seno sobre el valor de coseno. Dijimos que eso va a ser igual a tangente. Entonces, aquí lo voy a poner. Voy a tener que 1 va a ser igual a tangente de alfa por raíz de 3. Como raíz de 3 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Me queda 1 sobre raíz de 3 va a ser igual a tangente de alfa. Despejo alfa. Alfa que va a ser igual a tangente a la menos 1 de 1 sobre raíz de 3. Ahora sí tengo mi ángulo despejado. Pongan eso a la calculadora y cuánto nos sale. Tangente a la menos 1 de 1 sobre raíz de 3. Cerramos paréntesis y nos dice que tenemos el valor de nuestros 30 grados. Y ahí tenemos entonces un ángulo en nuestro ejercicio, ¿no? A ver, vamos a poner aquí vista panorámica. Y este es entonces la resolución de nuestro ejercicio. A ver, esto creo que está un poquito muy abajo. Lo voy a poner un poquito más para arriba. Agarró todo, parece que sí. Se nota. Muy bien, ahí entonces se nota nuestro ejercicio. Y tenemos entonces nuestro ángulo de A. Entonces, de esa forma nosotros podemos hacer la resolución de nuestro ejercicio o ejercicios que nosotros podamos tener en alguna forma. Y de esa forma llegamos al final de nuestro ejercicio.